Bienvenidos al curso de, de proyecto de investigación. Ya me estaba confundiendo con el de DPI, que es desarrollo de proyecto de investigación. Soy el ingeniero José Antonio Contreras Velázquez y quiero darles las bienvenidas al ciclo 2022-1. A ver, en base a las experiencias anteriores, la verdad, considero que ha sido una mezcla de, digamos, de etapas, ¿no? Una primera etapa ser muy, digamos, duro, por decirlo así, exigente. En otra etapa, no comprensible, sino un poquito, como me decían, destapar los oídos y escuchar y comprender. Y finalmente ahora adaptarme a la realidad que estamos enfrentando, ¿no? Me refiero a las condiciones propiamente de lo que estamos pasando por el tema de COVID, específicamente para este ciclo. Espero que ya el próximo podamos hacerlo de manera presencial y la cosa sea distinta y hacer una presentación como ahora, pero de manera física. Entonces, he tenido, digamos, un proceso de cambio y adaptación con todo este tema, al igual que ustedes. Y cuando hablo de proyecto de investigación, lo primero que se me viene a la mente es aquello que me apasiona presentar, ejecutar y hacer, con un sentido de desarrollo académico al final de mi carrera. Lo resumo en esas palabras, que me permite a mí presentarme ante el mundo profesional, el mundo académico, con el trabajo que voy a hacer. Lo entiendo como un resumen de lo que significó para mí, porque obviamente yo también fui estudiante como ustedes, pasé por la misma experiencia que ustedes, bajo en otros tiempos definitivamente, pero pasé lo mismo. Entonces estoy tratando de juntar eso que pasé, que enseñé, y ahora que me toca nuevamente transmitirlo. Entonces, haciendo ese mix, me doy cuenta que, primeramente, tiene que haber un sentido, ¿cómo diría?, de identidad con ese trabajo. Cuando tú haces algo por obligación, por lo general es algo que no desarrolla todas tus habilidades, todo tu potencial. Pero si hacemos algo con pasión, si hacemos algo con entusiasmo, es porque nos da un sentido, nos hace pensar, más que pensar, nos hace trabajar con esa ilusión de que voy a dar algo porque me gusta, porque siento que eso me hace sentir feliz. Y no estamos hablando de cosas necesariamente materiales, sino en un sentido de realización. Entonces, tiene que haber necesariamente pasión por el tema. De repente exagero un poco, profesor, como que pasión, estamos en una clase de tesis y bueno, yo lo único que quiero es acabar mi carrera, sacar mi título y comenzar a trabajar porque hay una necesidad, necesito plata. Perfecto, es total y completamente válido. Pero no te has hecho la pregunta, ¿y qué pasaría si ese trabajo tuviera mayor trascendencia de lo que tú estás pensando? Pero profesor, ¿cómo es eso? De repente ese trabajo te permite ir más allá de lo que tú tenías pensado. ¿No te has puesto a pensar? Dentro de la carrera has identificado algún área donde tú te sientes como si ese pez en el agua. Por ejemplo, en el caso mío, estructuras hubiera sido cero a la izquierda. Pasé estructuras con la justa. No era lo que a mí me gustaba. Tema de suelos tampoco, temas matemáticos, complejo de cálculo. No es que no calcule, sino es que no me llamaba la atención, era como que muy frío el número. Pero llegué al tema de planeamiento urbano y fue lo que me apasionó, fue lo que encendió eso que hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, justo comenzamos con una prima el día de cumpleaños de mi mamá, que fue el 21 de marzo, de todo lo que tuve que hacer, lo que ella me contaba, me decía, Toño, yo pensé, como limeño que eres, porque donde hice la investigación fue en Janjayo, un distrito de Jauja, que está más o menos entre 3.500 a 4.000 metros de altura, y me caminé todo un día, comenzando de las 8 de la mañana y terminando a las 4 de la tarde, con un tío que hasta ahora me acuerdo, el tío Isidoro. Fue una experiencia para mí espectacular, que hasta el día de hoy la siento como si la hubiera hecho ayer. Ustedes dirán, yo lo hice eso en el 2004, 2005. Han pasado más de 18 años y lo sigo teniendo a flor de piel.
¿Por qué? ¿Me drogué? ¿Me tomé un trago? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy mal de la cabeza? No, simplemente porque sentí esa pasión. Y en el caso mío, ¿de dónde vino? Porque sentí esa identidad con la tierra de mi abuelo por parte paterna. Mi abuelo, que en paz descanse, Jaime, mi papá, José, buen día, nació ahí. Y me identifiqué. Era un distrito muy pobre, lo sigue siendo. Y yo como ingeniero civil quería aportar algo, pero decía, una escuela, una carretera, ya lo hacen. No impacta, es muy frío, es muy, digamos, alejado de la realidad, porque hay que ver el todo, no hay que ver una parte. Y me lancé a hacer la tesis de lineamientos y fuente de financiamiento para el desarrollo del distrito de Shanghái. Si quieren saber más, va a haber un blog que lo voy a compartir más adelante. Pueden ver, son 700 y pico páginas que la hice con una pasión increíble. Ah, profesor, entonces como uno tiene pasión, todo sale bien. Tampoco sale bien. Cuando comencé, mi historia era una historia como la de ustedes. Un poquito confundido, sin saber redactar. Nunca había hecho tesis antes porque es la primera vez y la única que hice. Bueno, ya después hice la maestría. Comencé con ustedes, de la misma manera, con un asesor que luego se convirtió en mi profesor y luego, en que fue su jefe de práctica y hasta ahora admiro y respeto muchísimo, el ingeniero Francisco Montero, que me corrigió, me acuerdo, me sentó un día y me dijo, José, siéntate, no te vayas a poner mal, no te vayas a sentir mal, pero los ingenieros no sabemos redactar, y me enseñó mi primer capítulo. Hasta ahora, ojalá hubiera guardado esa página. No le miento, parecía una mancha roja, todo rayado. Esto no se pone punto y coma, tienes que separar el texto, no se puede juntar el gráfico con el texto, tienes que hacer esto, tienes que hacer referencia. Era una cosa, la verdad, bien fuerte, que al ser egresado bachiller te digan, ¿sabes qué? No sabes redactar. Hoy día no digo que sepa redactar, porque hasta ahora mi esposa me corrige, pero al menos me defiendo y puedo hacer un documento, digamos, que sea aceptable por llegar a ese punto, que es lo que con eso estoy tranquilo. Pero comencé a avanzar, capítulo 1, capítulo 2, llegué, me parece, a nivel de vida, me parece, capítulo 8, si no me falla la memoria, de mi tesis, y me llama el profesor. Y me dice, José, siéntate, quiero conversar contigo. Sí, profesor, dime la verdad, ¿quién ha redactado este documento? Yo me quedé frío y le digo, profesor, yo he sido. ¿Estás seguro? Sí, profesor, yo he sido. Yo lo he redactado, profesor. Me estrechó la mano y me dijo, te felicito, ya aprendiste a redactar. Aprendí a redactar en el capítulo 8, siendo egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con todas las capacidades mínimas que debo tener para estar ahí. O sea que la redacción no es fácil, elaborar la tesis no es fácil, pero cuando le metes pasión, la cosa cambia. Porque te da un sentido, estás mirando siempre el final, quieres llegar al final, al final, al final. Mi final era entregar ese documento, generar un documento de cambio para el lugar de mis ancestros, de mis abuelos. Quería dejar algo como parte de mi aporte, como un lado humano que todo profesional, al margen de la carrera que tenga, tiene que tener. Si no somos humanos, no tenemos sentido humano, seamos el mejor profesional del mundo, no tiene sentido. No servimos, porque no nos podemos empatizar. No sé si es correcta la palabra. Tener empatía, creo que es lo correcto. Tener empatía con nuestro prójimo. Yo, para saber de la pobreza, tengo que vivirla, pero también tengo que entenderla. No la puedo definir, no puedo hablar de decir, ¿sabes qué? La pobreza es un concepto en el cual las personas ganan menos del sueldo mínimo, tienen una casa de 2 por 2 metros. No, eso es concepto, eso son para los académicos en términos de estudios, pero si uno quiere sentirlo, tiene que vivirlo, tiene que subir, tiene que pasar. Y a partir de ahí eso se impregna, se hace parte de ti. Y eso fue lo que me pasó. Entendí y sentí que hay mucho por hacer en el lado humano. El resto viene por sí solo, parece mentira, suena hasta loco. Hay libros que hablan sobre eso. Y más aún, el famoso creador de Apple, Steve Jobs, hablaba de eso, de join the dots, en inglés, uniendo los puntos. Me acuerdo porque me impactó, join the dots. Él decía que hay cosas que haces en diferentes tiempos que aparentemente no tienen sentido, pero llega un momento en que todo eso se junta y te da un sentido a tu vida. Él no lo supo explicar por qué, dijo que eso ocurre como un desarrollo natural. Y me pasó a mí también. Eran puntos desordenados. Oye, yo siendo ingeniero civil, metido en emprendimiento, el lado humano,
docencia y llegué al lado humano de ustedes. ¿Y por qué he hablado de todo esto? Para que ustedes vean a través de un ejemplo de vida de mi persona lo que es hacer algo con pasión. No pretendo que lleguen a ese nivel, no es la exigencia, ojalá se diera, pero es el sentido que marca, porque uno trasciende, uno cambia y sobre todo establece una mejora en lo que uno era antes de ingresar a la universidad y luego de salir con un documento que tiene un valor. Muchachos, suena frío, pero uno no hace tesis para meterlo en la biblioteca. Uno no hace tesis para guardarlo en el repositorio. Uno hace tesis para trascender. Ese es mi concepto. Que esa tesis te sirva para que te abra puertas. ¿A dónde? Eso sí no lo sé. Lo tienes que identificar y proponer tú. Pero que no se quede empapelado. Empapelado está mal dicho. Que se quede empolvado en la biblioteca o guardado en el repositorio digital. No. Vas a emplear 4 o 5 años de tu vida en un documento final para que solamente el único que lo lea seas tú. La verdad no tiene un sentido. Al menos en lo personal lo veo. Y eso es lo que yo quiero transmitir. De repente no estás de acuerdo conmigo y tengo que aceptarlo y tolerarlo porque es parte de la libertad de pensamiento que podemos tener. Pero dentro de mi experiencia, esto me ha permitido conocer y desarrollarme y hacer cosas que nunca imaginé hacer. Como por ejemplo poder manejar una mesa de diálogo, lo que llamaba en esa época mesa redonda de trabajo, mesa redonda, algo así. Poder sentarme y en mi carrera profesional me ha servido. Me acuerdo, trabajé en Yanacocha, en el proyecto Conga, en aquellas épocas, 2006, en Cajamarca, y me fui de vacaciones y resulta que conseguí trabajo por intermedio de unos conocidos y tenía que hablar delante de muchos comuneros. ¿Cómo les hablo? Que le hablo de ingeniería civil, le hablo de la carrera. Ellos, gente que usted sabe, su condición es un poquito, muy pobre. De repente algunos acabaron primaria o no, o están estudiando. Y tenía que llegar a ellos. Tenía que hacer unas capacitaciones, un primer ensayo de lo que había hecho. Y me sirvió. O sea, como digo, hay cosas que uno aparentemente no tienen el sentido, pero luego, conforme va pasando el tiempo, se da cuenta que sí. Me ayudó a desarrollarme, me enseñó a hacer parte de la tesis, me sirvió para entrar a la docencia, ¿no? Estar con ustedes el día de hoy compartiendo y dándoles mi experiencia, que es algo que, como les digo, no es lo que está en el libro, no es lo que está escrito, es lo que uno lo ha vivido. He hecho un recorrido, no mucho, pero he hecho un recorrido y ese recorrido se los cuento a ustedes para que ustedes sepan y sientan qué es lo que representa y cómo cambió mi vida en ese sentido. Yo quiero que eso que me pasó a mí te pase a ti, pero para eso, definitivamente, en mi curso, tiene que haber 2 cosas. Dedicación, mucha dedicación y valores. Porque la dedicación involucra que en el plazo de tiempo establecido, que son las clases, no va a haber el desarrollo de toda la clase. De decir, ya el profesor me dictó y se acabó y me voy a trabajar. No, vas a tener que dedicarle más tiempo, horas, días, de repente amanecidas, como lo hacían muchos de tus compañeros. Y valores, porque involucra que es un documento que te presenta cómo eres tú. Lo puedes plagiar, definitivamente, con toda la tecnología, con todo lo que existe, puedes hacerlo. Pero al final, ¿a quién engañas? ¿A mí? Yo te puedo poner 20, pero ese documento, ¿para qué te va a servir si lo mandaste a hacer a otro? Tú lo estudiaste en el último momento y cerraste el tema en una exposición brillante. Perfecto. Pero el documento, ¿quién lo hizo? ¿Quién recopiló? Digo, ¿para qué te sirve? Y lo más triste de todo es que tu conciencia te va a hablar y te va a decir, oye, no le has fallado al mundo. Nadie se puede dar cuenta. Te has fallado a ti, porque a ti te has engañado. Es como que yo le dijera, soy José Antonio Contreras Velázquez, pero no lo soy, porque no me siento como debería serlo, porque yo me siento vacío, es como que algo me falta, no tenga esa identidad con mi nombre. Y yo me siento recontra orgulloso, así como ustedes, de sus apellidos y sus nombres. Y lucharé con todo para
afianzar mi integridad y sobre todo mi nombre, mi honra, como se dice, en el sentido de los hechos, no en las palabras. Entonces, eso definitivamente va en el curso. Aquellos que han tenido la suerte de tener compañeros que han llevado conmigo en siglos anteriores, pregúntenle cómo es la historia. ¿Soy exigente? Por supuesto que sí. ¿Soy preguntón? ¿Soy avasallador? Por supuesto que sí. Pero lo hago en un buen sentido académico, que de repente no se entiende. De repente hasta a veces exagero, como dice mi esposo. Oye, ¿por qué exageras? ¿Por qué le das duro? Dale un poco más de respiro al alumno, déjalo hablar. Y ahí me he ido corrigiendo y tratando de hacer algunos cambios, como le decía al inicio de la presentación, para que pueda ser algo mejor cada día en la docencia. Entonces, como vuelvo a repetir, dedicación y valores. Si estás dispuesto a hacer esas dos cosas, bienvenido al curso. Y si no, te lo digo con toda la franqueza y la apertura, que no te conviene este curso. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero. Mejor espera o busca un profesor que te permita avanzar de acuerdo a lo que tú consideres. Pero acá definitivamente le vas a tener que dedicar tiempo. Pregúntale a cualquier compañero que ha llevado conmigo. Pero al final, pregúntale al final cómo salen. Es espectacular. Cuando tú los ves en sus primeras sustentaciones, que se equivocan, no recuerdan, no tienen claras las ideas, en fin, todas las cosas naturales y normales que nos puede pasar. Cuando luego al final exponen he visto a varios de mis alumnos, la verdad me quedo gratamente sorprendido el cambio que han tenido. Pero ese cambio no es gratis, no aparece de la noche a la mañana, aparece porque le dedicaron. Te tienes que convencer que esta es la oportunidad, yo diría, la única oportunidad para demostrarte de lo que eres capaz de hacer, acabando la carrera. Porque obviamente este proyecto de investigación luego se convierte en un DPI, un desarrollo de proyecto de investigación. Eso depende solo y exclusivamente de ti. Entonces te invito a que tomes conciencia de eso, que te prepares mentalmente y fijes ese objetivo con pasión. Por supuesto que el camino no es fácil, te lo garantizo, definitivamente. Te mentiría si es fácil, te engañaría. Pero que al menos ese camino lo disfrutes, que sientas que lo has vivido. Como yo les conté mi experiencia, que lo siento hasta le doy a flor de piel. Me estoy acordando, hablo janjay y me acuerdo la caminata, me acuerdo cuando estaba dentro de la chocita su casita, por no ser, dar la palabra despreciativa, de su casita humilde, compartiendo, de durmiendo en pleno frío, de saliendo a tomar el agua que viene de ellos no tenían agua de un reservorio, venían de pozos subterráneos. Era una cosa, pero se me viene a flor de piel. ¿No? Entonces, yo quiero esa experiencia para ti. Que digas, oye, lo viví, caminé, debatí, discutí, revisé, me amanecí, lo que fuere, pero que sea para ti. Y cuando llegues a sustentar en la semana 16, vayas con esa confianza de haber dado lo mejor de ti. Y eso sí, yo en el camino voy a estar contigo. Voy a tratar de sacar lo mejor de ti. Como dice, tu potencial que tienes. Obviamente va a ser un desafío enorme, porque eso es lo que me he propuesto este ciclo, trabajar de manera muy individual con cada uno de los grupos para poder llegar a esa meta que quiero. Quiero que sea distinto al ciclo pasado. No quiero hacerlo por grupos, quiero hacer me refiero, grupos éramos 20 grupos y los juntábamos en grupos de 4 o 5. Ahora quiero trabajar grupo por grupo. Obviamente eso me va a demandar más, voy a tener que tener una estrategia distinta, pero quiero llegar a eso. Quiero generar un impacto de manera muy individual, ¿no? Estudiarlos en el buen sentido y sacar eso que como docente tenemos la obligación, sacar lo mejor. Ahora solamente te hago la pregunta, ¿estás dispuesto a darlo? Sí. Si es así, como primera tarea, quisiera que hagas un video hablando de lo que tú piensas respecto de lo que vas a hacer en este curso. Y luego esperemos verlo al final. ¿Correcto? Recuerda, la primera tarea es hacer un video de lo que esperas dar o de lo que vas a dar, para no ser muy
digamos, generar confusión de lo que tú vas a dar. Y sobre eso, después dejarás la marca de lo que dijiste y de lo que hiciste. Y tú solo, porque no se trata de hacer crítica, ni mucho menos buscarte algún tipo de presión, te darás cuenta del valor que tiene este curso para ti. Bienvenido y nos vemos en la próxima clase. Chao.